Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Vamos a contarte algunos trucos para mantener tu ropa en el perfecto estado de revista. Los objetos cotidianos forman parte de nuestra vida de tal forma que a menudo ni siquiera reparamos en algunos pequeños detalles que los caracterizan. Entre ellos, los artículos de nuestro vestuario también tienen particularidades. No siempre las conocemos y a veces detrás hay alguna curiosidad interesante. La ropa y los zapatos suelen ser la debilidad de muchas personas. Al fin y al cabo, tiene mucho que ver con la presentación personal de cada uno y lo que quieres revelar acerca de tu forma y estilo de vida. Es importante darles ciertos cuidados para que, aunque estén fabricados de finos materiales, pues te duren más tiempo. En este vídeo quiero contarte algunos trucos para estos productos que pueden cuidar las prendas más delicadas e incluso facilitar tu limpieza. Hay factores que pueden arruinarte cuando no tienes en cuenta ciertos aspectos y luego, pues claro, perderías bastante dinero y a veces una pieza que tal vez nunca puedas reponer. 1. Para evitar pelusas en el suéter, en el jersey. Los suéteres suelen formar pelusas después de varios lavados y casi siempre terminan provocando una alergia o picar incluso un poco, y además quedan feísimos a la vista cuando vas por la calle con ellos. Bueno, pues para decir adiós a este problema, los expertos recomiendan humedecer el jersey, colocarlo en una bolsa o un recipiente después, meterlo en el congelador y dejarlo ahí durante 10 horas. Pasadas estas 10 horas congelado el jersey, lo sumerges en una bandeja con agua caliente para que se quite el hielo y después lo secas sin retorcerlo, eso sí, y al parecer el hielo se habrá zampado esas bolitas. 2. Hay piezas de ropa que cuesta eliminarles los malos olores, ¿verdad? Tu ropa, por ejemplo, puede llevar mucho tiempo guardada en un armario y oler un poquito regular. Neutraliza este molesto olor pulverizándole un poco de vodka disuelto en 3 partes de agua. Sí, vodka, 1 parte de vodka, 3 de agua. Este truco lo que va a hacer es eliminar de inmediato los olores desagradables. Y luego solo tienes que ponerle ya, si quieres, un poquito de aroma de tu perfume para que no huela a vodka. En definitiva, si te gusta oler a vodka, tampoco tendrás ningún problema, puedes seguir con él. 3. ¿Cómo eliminar una mancha de maquillaje? Los bordes de las blusas son las partes de la ropa que más sufren por los cosméticos que nos ponemos de base y también por los polvos y el maquillaje. Bueno, para eliminar este tipo de productos y evitar que te destrocen la prenda, si tienes que frotar mucho siempre, al final la rompes. Bueno, pues nos recomiendan los expertos que pongas un poco de crema de afeitar, que la frotes y luego la laves con normalidad y desaparecen esas manchas tan desagradables. 4. Limpiar zapatos de gamuza. La gamuza es una tela muy especial que da un toque elegante y fino a tus zapatos. Pero claro, se ensucia muy a menudo. Y cuando se mancha es muy difícil de limpiar. Y además, si la frotas mucho, te la puedes cargar. Consejo de expertos. Para que esto no sea un problema, humedece una lima, la frotas con cuidado por los zapatos y niquelao. Sí, con una lima. No sé si lo del limón sería lo mismo, pero por si acaso utiliza lima. Y zapatos de cuero, pues ¿cómo eliminarle las manchas? La mugre, que va formando unas molestas manchas en los artículos de cuero, zapatos, por ejemplo, o también bolsos. Y incluso algún abrigo. Limpiarlos no es sencillo porque si frotas mucho, lo acabas rompiendo o perdiendo el color. Hace falta algún producto adicional que te dé unos buenos resultados. Bueno, pues si este es su caso, mezcla 2 partes iguales de agua y vinagre de manzana. Agua, 2 partes y 1 de vinagre de manzana. Frotas con la mezcla sobre esa parte, zapatos o la pieza que tengas de cuero, de piel, y después con un cepillo de dientes finito y lo dejas a secar. Van a quedar brillantes. ¿Cómo reforzar un botón para que no se rompa? Este es un truco para cuando los botones de las blusas ya están a punto de caerse y en ese momento no tienes ni aguja ni hilo a mano. ¿Cómo lo vas a coser? Se te va a caer y se va a ver todas tus partes. Bueno, pues puedes utilizar, si lo tienes, un poco de barniz transparente de uñas y se queda en su lugar. Queda pegado el poco hilo que está sujetando ese botón y no se te va a caer. Para quitar las manchas de grasa hay muchas cosas. Seguramente tendrás muchos remedios que te habrán contado. Te cuento uno de los que me han explicado. La grasa es una de las sustancias que más fácilmente puede arruinarte una prenda de vestir porque cuando se impregna es muy difícil eliminarla y siempre te puede quedar una marquita. Si eso ocurre, frótala con un poquito de jabón de fregaplatos, que ese se come la grasa, y es una solución de sal y limón, también puede valerte. Lo dejas reposar durante 1 hora, lo enjuagas y se acabó. Octavo truqui, consejo,
desbloquear un cierre atascado. Por ejemplo, cuando te abrochas la chaqueta o el pantalón, se te ha quedado ahí apretado el cierre y no lo puedes abrir o cerrar. No te preocupes, echas un poco de vaselina en ambas partes y eso facilita el movimiento. Sí, como si fuera el 6 en 1. ¿Y cómo quitar las manchas de sudor en la ropa? Mira que son desagradables, camisa típica que te queda el corrido de sudor y no se marcha. Bueno, pues esas manchas pueden dar una apariencia sucia y desagradable aunque te hayas duchado. Por suerte, te damos un producto económico como el bicarbonato de sodio y el limón. Prepara una mezcla de bicarbonato de sodio con limón. Haces una pasta con ello, frotas sobre la prenda, con un cepillo si tú quieres. Y otra opción consiste en preparar una pasta con aspirinas trituradas y peróxido de hidrógeno. También la puedes aplicar de la misma manera con un cepillito, dejar reposar, secar y Santas Pascuas. También manchas de lápiz de labios. Por estar compuesto de químicos muy fuertes, el lápiz de labios forma manchas muy difíciles de atenuar en la ropa. Para no sufrir nunca más con ello, puedes aplicar un poco de laca del pelo sobre la superficie. Dejas que se seque con la laca unos minutos, 2-3 minutos, y después lo enjuagas y miel sobre hojuelas. Y un problema que tenemos muchos, y sobre todo los chavales, y sobre todo quien practica deporte, el mal olor de los zapatos. El pestazo que sueltan. Bueno, pues algunos zapatos, en especial los cerrados, también de tela, pues dan ese ambiente ideal para las bacterias que provocan el mal olor de los pies. No te preocupes que hay soluciones, basta con espolvorearles una buena cantidad de bicarbonato de sodio y eso se come el mal olor y combate los microorganismos para evitar que siga también proliferando por ahí y por tanto generando más malos olores. Te voy a dar algunos trucos más. Por ejemplo, las prendas que lavamos en seco duran más tiempo y las prendas de color blanco duran menos que las prendas de colores al lavarlas, así que mejor usarlas menos y solo para ocasiones especiales. Además, las principales capitales de la moda son Nueva York, Londres, Milán y París. Cada una de ellas tiene desfiles en 2 ocasiones, febrero y septiembre. Ahí puedes tomar nota de la moda más interesante para la próxima temporada. Según un portal llamado Mujer de 10, una mujer va a invertir durante su vida unos $1.250.000 en ropa. También se afirma que el 25% de las mujeres no usan sujetador y 2/3 partes de ellas no usan la talla correcta. ¿Las camisas de los hombres sabías que tienen los botones al lado derecho y las de las mujeres al lado izquierdo? Pues si ya lo sabes. Más truquis. La ropa femenina estándar está diseñada para adaptarse a las mujeres de entre 5,4 y 5,8 de altura. Luego lo demás pues hay que hacerlas distintas o con algún tallaje especial. Hay un portal de moda, Dyke, que ha confirmado que para que una colección se considere alta costura, debe estar compuesta de al menos 30 modelos diferentes de día y de noche. Y además la calidad debe estar comprobada. Y las piezas de alta costura se realizan exclusivamente a mano. El equipo debe estar compuesto por un mínimo de 15 personas y el trabajo de elaboración de cada pieza tiene que haber ocupado entre 100 y 1000 horas. Para que luego tengas mucho cuidado si te pones piezas de alta costura y la cuides bien, la limpies bien. Para eso te hemos dado todos estos consejos que seguro que te van a ser útiles en algún momento. Solo tendrás que hacer que volver a ver este vídeo y limpiar o conseguir arreglar cualquier problema en tu ropa.